Hello, descubridores y descubridoras, bienvenidos a la segunda parte de este especial del Wizarding World of Harry Potter. Vamos a por ello, porque sí, hoy nos toca Hogsmeade y Hogwarts. Soy Adrián Merín y estás en Discovery Line. Para ser un buen mago tienes que ir a una escuela a estudiar y ahora estamos, ¡wow! Estamos aquí, mirad Hogwarts, vamos camino de Hogwarts a visitarlo y Velocicoaster, madre mía, qué hype, qué emoción, y justo detrás la Hulk, ¿qué es esto? Ahora sí que estamos donde siempre he querido estar. Madre, ¡qué guay! Y ahora sí, descubridores, hemos llegado a la época dorada de Universal, a la maravilla. Estamos en Hogsmeade y vamos a ver Hogwarts. ¡Wow, descubridores! ¡No me lo creo! ¡Wow! ¡Qué imagen! ¡Oh! ¡Dios mío! ¿Lo estás viendo, Adri? ¡Hola! ¡Hola! ¡Se me han puesto los pelos de punta! ¡Wow! Es que está nevado de verdad. Hace un calor que mata a troles, pero es que es de verdad, o sea, no me lo puedo creer. Os juro que para mí estar aquí es, no sé, no os lo sé explicar. Recuerdo cuando lo crearon y cuando empezaron a hacerlo, cuando lo inauguraron, que fue una auténtica locura, y estar aquí es, no os lo sé decir. Es que estoy sin palabras. Es precioso. De hecho, descubridores, desde 2010 que se creó esta área, fue justamente en ese año en el que ya toda mi atención se fijó en Orlando. Llevo 12 años esperando por recorrer estas calles y por fin lo he conseguido. Para mí esto ha significado mucho más de lo que muchos podéis pensar, porque ha sido lo que siempre he tenido en vista, lo que siempre he querido, y todas las personas que han estado junto a mí durante estos años han sabido y saben lo que significa para mí visitar esta área de Harry Potter. De hecho, me siento como un niño pequeño jugando a ser un mago. Sobre todo, un gran consejo es que no vengáis a estas horas de máximo calor, porque hace un calor tremendo, aunque esto parezca que está nevado y hay mucha gente. Realmente en Universal la gente viene a ver a Harry Potter. ¡Hemos llegado a Hogwarts! ¡Wow! ¡Por fin vamos a la Hagrid's! ¡Qué ganas le teníamos! ¡Qué emoción! A una de nuestras montañas rusas preferidas y atracciones preferidas del viaje. Esto es un momento de verdad épico. Escucha, que ya se escucha de fondo. ¡Oh! Los 4 la tenemos en nuestro top 3. Y por eso vamos de blanco. ¡Wow!
Con toda esta felicidad, descubridores, nos vamos a subir en una de las atracciones más esperadas del viaje, a esta atracción que su nombre bien podría ser un trabalenguas, la Hagrid's Magical Creatures Motorbike Adventure, una atracción brutal que serpentea y con unas imágenes sensacionales ya desde la entrada. Parece que estemos en el bosque prohibido, observando Hogwarts escondidos detrás de un matorral. De hecho, desde aquí se tienen una de las vistas más bonitas y fotografiables del castillo. Es súper bonito. También se puede ver este vuelo del hipogrifo que tenemos justamente al otro lado de esta cabaña de Hagrid. Y lo más bonito es que desde las mismas colas os podéis encontrar pequeños animalejos, y si no son salamandras, serán ardillas. Las colas son sensacionales, la verdad es que este castillo es una auténtica locura, muchísimas referencias a los libros, aunque esta zona, digamos que estaría dentro del imaginario de este mundo creado por J.K. Rowling. Que sigue mucho esta estela de arte gótico que tendría el castillo de Hogwarts. Algunas escenas nos dan la bienvenida explicándonos 4 cosas, como las que vemos con Hagrid y el señor Weasley como protagonistas. De hecho, aquí el señor Weasley es quien se encarga de crear esta atracción. De hecho, podríamos decir que se encarga de reparar esta motocicleta, que ya sabéis que es voladora y que suelta una estela de fuego que bien podría ser la secuela del Templo del Fuego. Cada objeto está en su lugar, cada movimiento, cada vaivén es espectacular. Todos los efectos son geniales, incluidos estos efectos lumínicos, que parece que tengamos una luz exterior típica de un cielo escocés, pero no, todo es magia. Incluso estos huevos, que no sé de qué criaturas eran, pero la verdad es que dan todo el pego. Ir por esta sala es una auténtica maravilla, de hecho es una de mis salas preferidas. Todo esto os lo explico de la más absoluta tranquilidad, aunque realmente estoy nervioso por subir al fin en esta montaña rusa que he visto tantísimas veces desde casa. Más de 1500 metros de longitud, creada por la loca de Intamin, con muchísimos secretos, y de hecho el mayor de los spoilers no os lo voy a enseñar, pero acompañadme a subir en esta atracción y experimentar esta locura de 7 lanzamientos. Vamos a experimentar la felicidad pura.
hay palabras. ¡Bajamos! Así, así. Y otro de los lugares en los que teníamos unas ganas tremendas de entrar es en este restaurante, en Las Tres Escobas, lugar desde donde no solo vamos a comer, sino que os voy a explicar lo que nos ha parecido la Hagrid's en directo. Un lugar magnífico, se respira que estamos en Inglaterra, en el mundo más profundo y mágico de Harry Potter, con unas vistas sensacionales y con esta comida brutal. De hecho, esto es lo que se puede comer aquí y realmente está buenísimo. Encima nos están poniendo música de las películas, que los recuerdos de las películas, sobre todo músicas que escuchabas en el gran salón, en momentos relajados. Jo, es que es tan guay. Yo tengo que vivir en Orlando. Sí. Descubridores, buenísimo. La mazorca, de verdad que la mejor mazorca que había probado hasta el momento. Y la bebida esta de calabaza, tipo de refresco, brutal. Os la recomiendo totalmente. La Pumpkin Fuzz. Fizz. Y aquí tenemos unos ribs y pollo con patatas. También tenemos esta mazorca cogida recién del huerto de Hagrid's. Bueno, una cosa de la que no se ha hablado. Hagrid's Magical Creatures Motorbike Adventure, que no sé cómo se dice. Qué brutal. O sea, nos ha encantado. Los elementos sorpresa, la velocidad, lo larga que es, cómo está tematizada, el ritmo. Sientes que realmente vas en una moto. Es brutal. He subido con la capa. Y si subís con capa podéis subir, pero en el sidecar. O sea, si queréis con la capa os va a tocar sidecar. Si queréis subir en la moto, pues tendréis que ir sin capa, ¿vale? Eso también es una cosa que tenéis que tener en cuenta. Hasta ahora en las dos atracciones en las que hemos subido, y nos parece que hemos hecho muchísimas cosas, nos han encantado y nos han sabido a mucho. De verdad que hasta ahora no hay nada que nos esté defraudando. Y ahora nos levantamos y vamos a continuar porque nos estamos helando. Ya sabéis que Hogsmeade está nevado y el frío real lo hace dentro de las casas. La magia del Wizarding World. Y ahora llegó el momento de otro de los grandes. ¿Qué es lo que hay dentro del castillo de Hogwarts? ¿Es solamente decoración o hay algo más? Pues dentro tenemos una de las atracciones originales de 2010 de toda esta área, el buque insignia del mundo de Harry Potter. Una atracción brutal, una dark ride en la que suceden cosas totalmente inesperadas. Ahora sí, nos toca Forbidden Journey de Harry Potter. Una atracción a la que le tengo muchas ganas y me genera muchísima curiosidad. Y una cosa excepcional de esta atracción no es solo la atracción en sí, sino es lo que estáis viendo, entrar en sus colas, porque sus colas son magníficas. A mi parecer, las mejores colas en las que he estado jamás. Recorrer todos los lugares más famosos de Hogwarts es una barbaridad, desde los invernaderos hasta callejones prohibidos, la entrada al propio castillo, la entrada también al despacho de Albus Dumbledore. Cuadros que se mueven en la gran escalera. Una oficina de Albus Dumbledore hecha a la perfección. Y a usted lo recuerdo de esta mañana en Gringotts. Bienvenido, Adrián. Supongo que ya estarás suscrito a mi canal de YouTube. No olvides darle a la campana. Ahí ese Albus. Usted lo que tiene que hacer es salir del armario y decir a todo el mundo que no es un mago. A mí no me la pega. Usted es un muggle. Vale, Dumbledore, lo admito, no soy un mago.
Y creedme, descubridores, es mejor pasar un poquito de tiempo en estas colas y ver todo lo que sucede, porque no todo es lo que parece. La estación es sensacional y fijaros qué curiosos son estos asientos. Para los que no lo sepáis, nos subimos en una especie de robot mecánico espectacular. Y aquí el spoiler apenas va a durar unos segundos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Estábamos todos en plan... Brutal. ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto? Estamos dentro de la película, literal. ¡Wow! ¡Wow! Me he quedado sin palabras, no me lo esperaba. ¿No me lo esperaba? Ha sido una locura. Me he pasado miedo. O sea... No, ha sido una locura. Y aparte que te desubicas totalmente. O sea, es una locura. ¡Buah! Me he cagado. Yo me he cagado. Yo estaba gritando todo el rato. ¡Ah! ¿Se me oye mi voz? O sea, es que pasan cosas aquí. Cosas que son reales. Cosas digitales. Todas las cosas a la cara. O sea, espectacular. Las colas brutales. Estar dentro del castillo de verdad. La atracción. ¿Qué es eso? O sea, Mira lo que me has hecho. estoy flipando. Esto lo has hecho tú de agarrarme. ¿Eso ha sido yo? ¿Has sido tú? Ay, perdón, mira. Del miedo, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Ay, Del susto. Ay, mira. Qué cosa. Ay, perdón. No pasa nada, ¿eh? Estoy flipando con lo que hay aquí dentro. Madre mía. Y tras esta descarga de emociones nos vamos a por esta montaña rusa para los más chiquitines, el vuelo del hipogrifo, Flight of the Hippogriff. Esta atracción de Vekoma de algo más de 300 metros no es nada del otro mundo, de hecho es la segunda en la que me subo igual, porque en Plopsaland de Pan me subí en la montaña rusa de las K3. Esta va muy fina, unas operativas sensacionales, tal como un tren llegaba, el otro ya estaba subiendo. El hipogrifo que tenéis justamente detrás hace reverencias a los que pasamos con el tren y ahora está tranquilito. ¡Brutal! Y otra cosa maravillosa que os va a ofrecer esta atracción son las vistas. Operativas sensacionales, acabamos de hacer un directo para todos vosotros, míralo, es brutal, no paran de saltar. Y una cosa que sí que os quería comentar es que en las atracciones principales tenemos, así de bien tematizadas y bien ocultas, tenemos taquillas, las que entran las cosas de una manera muy... anda, se me ha quedado el agua. De una manera muy apretada y funcionan a la perfección, quiero decir, por ahora nos pone que tenemos una hora gratuita, si se está más de ese rato tendríamos que pagar para retirar de ahí lo que serían nuestras pertenencias, y funcionan de forma genial y la verdad es que es un sistema muy bueno para ir despejado, tranquilito a las atracciones y disfrutar bien del parque, que en realidad no es una hora, normalmente es el doble de tiempo del que marca la fila de la atracción a la que te vas a subir, más o menos. Y uno de los lugares desde los que obtener una de las mejores vistas y una de las mejores fotos también del castillo de Hogwarts es justamente el puente que nos lleva desde Hogsmeade hacia Jurassic World. Fijaros en estas perspectivas tan alucinantes. A cualquier hora del día la estampa es preciosa, así que os recomiendo ir paseando por estos lares tantas veces como podáis, porque la luz siempre le da tonalidades distintas. Es una auténtica obra maestra. La fotografía que hay aquí con Hogsmeade y Hogwarts detrás es inmejorable. Y un detalle que se os puede pasar totalmente desapercibido, no sé si en el lavabo de las chicas pasa, pero en el lavabo de los chicos sí, es que se oye a Myrtle la Llorona gimoteando por el baño y diciendo de las suyas. Fijaros, vienen todos los escaparates porque algunos no funcionan con varitas
y pasan cosas como esta, que ahora no se ve con el reflejo, pero hay una mandrágora gritando. Descubridores, bajamos de nuevo de la Hagrid's Motorbike. Segunda vez, maravilla, o sea, genial. Esta vez la he hecho en moto y me ha gustado aún más que en Sidecar. Realmente estamos enamorados de esta atracción porque es sensacional. Y ahora, en toda esta parte de Hogsmeade, la música ha cambiado, está saliendo humo, sale fuego, salen bengalas, y es que según nos han dicho hay riesgo de que vengan los mortífagos, los Death Hitters, los Death Headers, las Headers. ¡Ah! Y la que tenéis detrás de mí es una de las más difíciles, pero también una de las más chulas. La tenéis justamente en Tomes and Scrolls, la última tienda que os encontráis antes de encontrar el castillo. Igual que en Diagon Alley, aquí en Hogsmeade también tenéis un montón de puntos para utilizar vuestra varita interactiva. De hecho, aquí están los hechizos originales o los primeros. También tenéis una tienda Ollivander donde comprar vuestras varitas y también repararlas en caso que lo necesitéis. Es que me encanta lo de los hechizos, ¿eh? No te das cuenta y vas recorriendo, buscando por el mapa y te pasas la tarde moviendo la varita y haciendo tonterías y descubriendo cosas chulas como el calderito que tenéis ahí. Estamos en Honeydukes y huele tan bien, huele a cacao, a vainilla. ¡Wow! Me encanta. Los colores me flipan, es tan bonito. ¡Oh! Quiero vivir aquí, quiero ser un mago. Y justo cuando el sol cae tras este skyline tan espectacular, todo cambia en esta zona. Dentro de Hogwarts descubrimos cosas nuevas, como una sala en la que cae nieve, estampas de película, o nuevos detalles en su interior que nos dejaron anonadados. Aprovechamos para entrar en tiendas, en esta, donde venden escobas. Mecanismos como este, el reloj no solo es bonito por fuera, por dentro también. Y todo ha cambiado, la música, el ambiente, las luces, los efectos. Nosotros, mientras tanto, aprovechamos para comprarnos nuestra bebida favorita. Y descubridores, estoy enganchado a esta bebida, la Pumpkin Fizz. Está refresco de calabaza. No puedo, es que me encanta. ¿Y por qué no repetir una de nuestras atracciones favoritas? Porque sí, Hagrid's de noche es otro cantar. Y no solo eso, fijaros en estas vistas. Descubridores, hemos decidido volver a hacer la Hagrid's de noche. Así que vamos a por ello. Creedme, la historia cambia totalmente. De hecho, la entendimos incluso mejor de noche, porque los efectos que suceden van en total consonancia con lo que está sucediendo con la moto. Porque sí, esta atracción va sobre la moto de Hagrid y algo le sucede, cosa que queda súper clara en la noche. Hemos hecho Hagrid's in the Night. Nos ha encantado, o sea, hemos flipado lo más grande. Efectos de humo con luz roja que parecía fuego. Espectacular, de día, de noche, de todos los modos. Es mi atracción favorita ever, por encima de todas, o sea, maravilla. Está el top 1. Hagrid, top 2, top 3 no hay.
y ya el top 4, la siguiente. Sí, maravilloso. Y a pesar de las advertencias, nosotros decidimos arriesgarnos y al final nos pillaron. Sí, los mortífagos salieron, y es que las noches de Halloween es una cosa típica, es algo habitual en estas noches en Hogsmeade. La verdad es que queda impresionante. Llegas a un punto que no sabes si quieres ser mago o mortífago. Y aún se te quedan más dudas cuando llegas al castillo de la noche para ver el especial de Halloween. Afortunadamente, después de tanta oscuridad y destrucción, viene un poco de luz, y no todas las historias en Halloween tienen por qué terminar mal. Desafortunadamente, cae la noche cerrada y nos toca marcharnos. Pero no será un hasta siempre. Descubridores, y hasta aquí este día, este especial de Harry Potter. Os diría si fuera un mago, travesura realizada, pero como soy un simple mortal, un poquito más feliz y un poquito más pobre, solamente os digo hasta luego y nos vemos en el próximo vlog. ¡Chao!